Se ha hablado mucho en los medios de comunicación sobre los proyectos de ley que hay en la Asamblea Nacional que no han avanzado. Son 42 proyectos de ley para combatir la corrupción. Yo creo que en Panamá el tema de la corrupción ha agarrado tanto auge porque las personas están comenzando a entender que los malos servicios gubernamentales, la infraestructura que realmente no está a donde debería estar, falta de agua, electricidad, malos caminos, se debe en gran parte a la corrupción. Y para tener mejores servicios o mejores vías para conducir y tantas otras cosas, el poder eliminar o por lo menos controlar la corrupción es un elemento esencial. Así que Está desde Houston, Texas, como todos los miércoles hasta ahora, el arquitecto Miguel Herros, quien nos acompaña cada semana para hablar de estructuras para crear justicia. ¿Cómo estás, Miguel? muy bien, MacDiel, me diste ganas de tomar café. Tu- No tu- 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 puedo, desgraciadamente soy alérgico a la cafeína, ¿puedes creerlo? Bueno, pero un Pero descafeinado nunca está de más tampoco, eso es ¿eh? verdad, eso es verdad. Sí, y ya está entrando el Sí, otoño allí, ¿no? sí, ya comienza a hacer no tanto calor, todavía hace calor, pero no diría frío, pero ya se está templando el clima un poco, así que es sabroso estar afuera. Mándanos un poco de ese fresco. Por acá está cerca de los 28 grados, parece que va a bajar hasta 24 en algunos puntos de la ciudad. Así que, pero eso, por supuesto, de noche, de día, Ujú. impensable, ¿ah? Y Sí, nada, bajo el Miguel, calor. hablemos de lo que hablamos todas las semanas. Sí, esta semana se ha hablado mucho en los medios de comunicación sobre los proyectos de ley que hay en la Asamblea Nacional que no han avanzado. Son 42 proyectos de ley para combatir la corrupción. Yo creo que en Panamá el tema de la corrupción ha agarrado tanto auge porque las personas están comenzando a entender que los malos servicios gubernamentales, la infraestructura que realmente no está a donde debería estar, falta de agua, electricidad, malos caminos, se debe en gran parte a la corrupción. Y para tener mejores servicios o mejores vías para conducir y tantas otras cosas, el poder eliminar o por lo menos controlar la corrupción es un elemento esencial. Así que creo que es importante entender qué está pasando en la Asamblea Nacional y específicamente a mi tema es cómo la estructura facilita o dificulta que ciertos proyectos de ley vean la luz del día. Hablemos entonces de eso, del órgano más importante que tiene, pues, el modelo democrático. Sí, definitivamente. Y no solamente eso, pero mucho de lo que vemos en el gobierno, especialmente en los partidos, cuando le ponemos nota a un partido, en gran parte es qué es lo que están haciendo sus diputados. Y obviamente tiene mucho que ver también en lo local y el presidente, pero si lo están haciendo mal en el legislativo, yo creo que una de las razones es que los partidos se sienten que están en crisis. Estamos en época, o entrando en época de escoger las nuevas dirigencias en los partidos. Y luego ahí entra el clientelismo y tantos otros temas que mientras que en su labor cívica quizás el legislativo no está haciendo tanto, si lo vemos en otra labor, en lo que muchos se meten a los partidos para, que es el clientelismo, ahí sí están metiéndolo a los 8 cilindros full machine. Así que no es que no estén haciendo nada, pero nada de lo que realmente como comunidad, como labor cívica nos gustaría ver. O no es suficiente, vamos a poner, porque no es que no están haciendo nada. Tienen 42 proyectos, pero están todos frenados. Y eso es un aspecto bien importante, porque al final la labor legislativa tiene que ver con la actualización de las leyes. Yo sé que hemos tratado este tema en algún momento también, Miguel, en que el mundo no es el mismo hoy como lo fue hace 10 años siquiera, y hablamos de constitución, y nuestra constitución pues tiene muchísimo tiempo también, y hace falta, por supuesto, una renovación. Pero dentro de todo esto hay que considerar, por supuesto, digamos, en esa batería, o cómo decirte de otra manera, lo que siempre están dando allí, que va mancomunadamente trabajando con la Constitución, pudiéramos decir, es la labor legislativa, que tiene que actualizar. Por ejemplo, hoy tenemos autos eléctricos, hace 10 años no teníamos esta conversación. ¿Cómo se legisla
para que la introducción de esta tecnología se inserte de manera adecuada, porque afecta muchísimas cosas, no solamente la movilidad, también hablamos de un aspecto energético. Por ponerte un ejemplo, también está el aspecto de los criptoactivos. Y así sucesivamente la dinámica social, económica va cambiando, y por supuesto que aquí las leyes juegan o tienen un papel súper fundamental. No se trata de solamente poner el día del sombrero, o sea, se trata de realmente atender los problemas reales, que se haga de manera correcta y sobre todo, yo creo que aquí esto es súper relevante, de manera oportuna. Sí, todas esas cosas tienen mucho que ver. Todos los cambios que se dan, incluso agregaría a eso las cosas que no han cambiado, como abrir un negocio, em, la protección a tus ideas. O sea, en Estados Unidos una de las razones que ha surgido es que si tú inventas algo, ese patente es tuyo y nadie te lo puede quitar. Tú tratas de sacar un patente en Panamá, es imposible. Eh, Así que las personas no innovan porque ¿para qué van a invertir tanto si lo que crean no es suyo? O es muy fácil que se lo quiten. Ujú. Son grandes problemas, no solamente los que vienen por los cambios, pero cosas que son inmutables y que podríamos mejorar mucho para facilitar la economía, por ejemplo, pero también el día al día, cómo las comunidades se organizan para crear una mejor vida, un mejor ambiente en sus comunidades. Todo tiene que ver con la legislación, pero a la misma vez es algo que las personas ignoran cuando hablamos de legislación, es que requiere mucho más esfuerzo crear una ley de lo que aparenta. No estoy hablando de la parte técnica de, bueno, qué es lo correcto para, si fuéramos a armar una pizza, si la ley fuera una pizza, qué ingredientes le ponemos. Bueno, quizás sí ya sabemos qué tipo de pizza, es relativamente sencillo, pero incluso si estamos diciendo qué queremos comer y todos ya sabemos que es una pizza, ahora tú, son 71 diputados, para pasar una ley necesitarías la mitad más uno, 36. Tú agarras 36 personas para que decidan qué tipo de pizza pedir. ¿Sabes qué difícil es eso? O sea, pesto, marinara, pomodoro, Alfredo, entre las salsas. Bueno, yo no puedo pomodoro porque yo no puedo comer tomate. Así que bueno, ya yo estoy yo que me salí de ahí. Yo quiero que sea Alfredo, el otro quiere marinara. Si decidimos en una, entonces, ¿qué ingredientes le vamos a poner? ¿Qué toppings le vamos a poner? No son decisiones de A o B, son decisiones de múltiples y múltiples niveles. Y conseguir a 36 personas que estén de acuerdo en algo es extremadamente imposible. Y eso es la mitad más uno. No estamos hablando ni si el presidente no le gusta, que entonces necesitas 2/3. Ahí sí que es casi imposible. No es tan sencillo como vamos a agarrar una pizza de pepperoni y extra topping de lo que sea, hongos. No es así, es mucho, mucho más difícil, especialmente cuando son tantas personas. Así que se ignora esta parte. Incluso una ley buena puede ser como una pizza buena, pero no, yo no puedo comer pomodoro. Otro no le gusta simplemente. Entonces, bueno, queremos hacer una buena ley, pero hay tantas formas de hacerla que es una dificultad. Y entonces, cómo tú organizas el sistema este tiene mucho que ver en que si facilita esta labor o la dificulta. A ver, y en esto, pues hablamos de cambios en la manera en la que se elige, pero esto no se puede ver sencillamente a nivel legislativo. Ya habría que elevarlo a nivel constitucional, ¿es cierto? Bueno, lo interesante es que la labor se hace dentro del legislativo, así que eso es del día al día, pero el día al día es impactado mucho por cómo tú seleccionas a los representantes, cómo llegan los diputados. Es voto directo, tú estás votando por la persona, estás votando por el partido y entonces hay una cociente, depende entonces de la estrategia y a los intereses de quién responden Ujú. los que son electos. Si tú estás siendo elegido gracias al voto al partido, entonces tú le debes tu porvenir, tu posición al partido y vas a reflejar los intereses del partido y de su cúpula. Si tú eres elegido por voto directo, entonces vas a reflejar y no vas a seguir la línea de tanto del partido, sino la línea de la población que te eligió a ti. Por ejemplo,
Ese es un tema, pero entonces ¿de dónde vino el dinero para elegirte? Vino de, o sea, grandes cantidades, unas cuantas personas que pusieron $25,000 cada una, o fueron cientos de personas que pusieron $50 cada una. Dependiendo de eso, no solamente va a cambiar a quién tú respondes, pero también la manera que hablas. Si es más popular, vamos a poner que ni siquiera, que sea $25,000. Bueno, yo voy a decir lo que tenga que decir para hacer a la gente feliz, pero una vez, a la gente que vota, pero una vez me eligen, yo sé que tengo que representar los intereses del que me da grandes cantidades de dinero, porque sin esas cantidades de dinero no tengo chance de ganar. Así que irrelevante lo que diga, mis acciones reales van a reflejar los intereses súper adinerados. Por ejemplo, eso es constitucional. Tú puedes poner límites, que los límites sean muy bajos, $600, $500, el máximo, no 25,000. Así creas un imperativo en el candidato a que trate de conseguir a una cantidad mucho más amplia de personas dándole, que es más trabajo, pero dándole apoyo económico, comparado a simplemente ir a unos cuantos que te dan $50,000, $25,000, lo que sea. Que bueno, entonces no tienes que hacer tanto esfuerzo, te hace más fácil, pero termina siendo dependiente de estas personas. Ese es uno entre muchos otros temas. Bueno, podría ser que el gobierno dé todo el dinero y los particulares no puedan dar dinero, pero entonces los particulares no pueden apoyar a quien gustan de, que también entonces es una injusticia. Eh, y ese es el tema nada más hablando antes de que lleguen a la posición. Otra es las circunscripciones legislativas. Tú cuando estás votando por un legislador, tú eres un grupo en un mapa que han dibujado. ¿Quién dibujó ese mapa? Si es el mismo legislador, obviamente va a dibujar un mapa donde es imposible que pierda. Va a ser solamente sus partidarios en ese mapa. Una forma toda rara para asegurarse que tiene su curul segura. Pero entonces ya no responde a nadie. Ese es otro problema. Y, y tú comienzas a mezclar todas estas cosas y comienzas a crear incentivos para que reflejen no los quereres de la población en general, sino los del partido o los del clientelismo político. Entonces terminas solamente por eso con personas que están más interesadas en apoyar y perseguir incentivos alejados de los incentivos de la comunidad. Y eso tiene que ver mucho en cómo tú organizas tu constitución para ver qué tipo de legislativo vas a armar. Y ese es un punto. El segundo punto es los procesos adentro del legislativo ya creado, Ujú. que también vale la pena hablar. Sí, sí, y hablemos un poco de eso, de los incentivos dentro de, porque, mira, sin ánimos de sonar redundante o caer en el mismo vicio, pero es una realidad. Lastimosamente, a la asamblea se les señala con muchísimos términos peyorativos. No tienen la mejor imagen. Por lo regular sabemos lo que dicen, que no lo voy a repetir porque no es la intención del segmento ni de la charla, sino más bien exalzar la figura de los poderes democráticos y cómo poder hacer que realmente funcionen. Pero es algo que no podemos negar. O sea, al final la gente cuando piensa en la asamblea lo asocia con cualquier cosa negativa. Sí, es una realidad y en gran parte eh, la realidad está entre lo que uno quisiera que es y lo que te beneficia personalmente. En una misma persona tú puedes tener dos intereses contrapuestos. Yo, como individuo, tengo un interés comunitario en que todo funcione perfecto, pero a la misma vez tengo un interés personal en que me sirva a mí. Así que, por ejemplo, si soy un votante adinerado, bueno, sí, claro que me gustaría que el gobierno hiciera lo correcto cada vez, excepto en aquellas veces que tengo un interés. Entonces yo quiero que haga lo correcto para mí. Y es la realidad de todo ser humano. Entonces, cuando estás armando una rama legislativa, tú tienes que tener esto en mente, que las personas tienen intereses personales contrarios a los intereses comunes, cada uno de nosotros. Tienes que entonces buscar una herramienta para sopesar estos dos eh, motivaciones contrarias. Las personas en Panamá se disgustan
cuando ven que el legislativo no lo está haciendo bien para la comunidad, cuando ese bien comunitario les beneficia a ellos. Pero cada vez que es un beneficio personal, Ujú. o sea, quieren que se haga la ley o el mandato o lo que sea para beneficiarlos a ellos. Eso no es malo ni es raro, es simplemente el ser humano. Antes de que todo este juego se comience a jugar, el constitucionalista tiene que tener esto en mente y decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer las circunscripciones legislativas? Si se la damos al legislador, sabemos que él tiene personalmente un incentivo en crear una circunscripción que sea imposible que pierda. Entonces no se la podemos dar a él, porque aunque él tiene un interés en que todos los demás legisladores sean elegidos en circunscripciones realmente competitivas, donde no está seguro su puesto, donde tenga que hacerlo realmente bien, la de él no quiere que sea así. Ujú. Pero bueno, como todos son los legisladores los que están haciendo la ley, las circunscripciones, termina siendo que todos se protegen, por lo menos todos los que pueden, se protegen. Y así, no solamente los legisladores, pero también los que apoyan a los legisladores, los mismos partidos. Yo quiero que el legislador lo haga bien, pero también quiero que mande dinero a mi comunidad. Si yo soy un jefe de partido en la comunidad, que me manden dinero a mí para poder hacer entonces ayudar a los que están ayudando al partido y lo demás. No es que no quieran ayudar al público en general, ellos son intereses contrapuestos. Pero es que Y es una realidad. En estos días yo escuchaba una entrevista de un presidente de un partido que él hablaba justamente ahora que se acercan pues las elecciones a lo interno de ese colectivo político sobre las intenciones políticas y por supuesto que tenía un fuerte interés en hacer que el partido se mantuviera vivo. Y es legítimo. Aquí hemos visto partidos que nacen y otros partidos que desaparecen. Entonces, al final un partido político es un colectivo ideológico, o sea, que comparten una idea política en común. Y no es malo. Yo creo que se ha satanizado la idea de los partidos políticos cuando tienen un rol sumamente importante dentro de la democracia. Eh, a ver, y es mejor porque se maneja una línea política frente a lo que vemos con las libres postulaciones en donde cualquier diputado hace como bien le parezca. Y no hay, digamos, tampoco esa línea directa de un colectivo. Y entonces, aquí hay diputados que sencillamente tú no los escuchas nunca y que a lo mejor se llega el 2029 y no sabe si hubo una iniciativa legislativa presentada. Y no sabe si llegó y marcó. O sea, la verdad, ujú. y eso es una verdad también, de eso no se habla. Llegan, cobran, si es que llegan a la asamblea, salen de allí y nadie está encima de ellos. O sea, y Y eso no lo bueno, criticamos. y como decía, y es que es difícil hacer una ley, porque incluso si tú tienes una ley que opinas que es lo mejor del mundo, bueno, tengo la mejor de pizza, pero bueno, pero mi pizza es esto de Presto, ya a nadie le gusta esa, Ujú. oh, tenemos problemas. Así que es difícil ser diputado, hay que dárselo. No es una labor sencilla y tras eso se atascan. Entonces, bueno, está lo que viene antes de cómo llegan los legisladores a su curul. Esa es una parte muy importante constitucional. Quizás podemos eh, meternos más en eso otra semana. Y la otra es, una vez que estás en la curul, entonces lo que estabas hablando ahora, tú cómo te mueves para hacer que las cosas cambien. Y hay tantas maneras de hacer la trampa. Si no está bien organizada la constitución, que al final, bueno, ocurre lo que está pasando en Panamá, que vemos que hay 42 leyes, muchas de ellas relativamente buenas para combatir la corrupción y ninguna va a ver la luz del día, o muy difícil que una la vea. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hay varias cosas. Eh, una, primero tiene que ser remitidos a una comisión. Entonces ya hay un, un impedimento, un posible impedimento, dependiendo tú cómo armas la constitución. ¿Quién decide si se remite una ley a la comisión en primera instancia, en primer debate? Bueno, es el presidente de la Asamblea Nacional, la que decía, el que hace la numeración, pero si no quiere, pues entonces ya muere ahí mismo. La mayoría de las constituciones estadounidenses, por ejemplo, no le dan ese poder al presidente porque ocurre lo mismo.
todas las que son para luchar contra la corrupción, lo que sea, nunca lleven la luz del día. Y uno cree, es que las asambleas no están haciendo nada. No, puede ser que hay gente moviéndose y todo lo demás, pero sus trabajos nunca llegan a la luz del día. Y tú cuando ves que una persona se está matando y su trabajo no llega a nada, yo para qué me voy a esforzar. Ese es un gran problema. ¿Cómo lo hacen? En orden que lo va metiendo, tienen que ser vistas por la comisión, punto. Ya, o sea, vas en el orden. Tú fuiste a la quinta a meter este proyecto de ley, o posible proyecto de ley. Bueno, entonces eres la quinta que ve el proyecto de ley. Va avanzando así. No es que alguien decide cuándo van en la tuya, así es que la van a ver. Y lo igual a segundo debate. Después, las que salen de la comisión mueren muchas veces en segundo debate, nunca las escuchan en Panamá. Bueno, ¿tú cómo haces eso? De nuevo, no es que el presidente decida cuándo se van a ver esos proyectos, sino en el orden que sale. Eso es constitucional y eliminas gran parte de la trampa que te hacen en las legislativas. Nada más con estas dos reglamentos puestos en la Constitución, como lo hacen. Y tú ves la diferencia entre las asambleas nacional de los Estados Unidos, que es un desbarajuste, como la de Panamá, y Ujú. las estatales, que tienen estos reglamentos, que van bien agilizadas. ¿Por qué? Por esto, entre otras cosas. Se nos está acabando el tiempo, pero digamos, otra muy importante que vemos, que sufre mucho Panamá y que sufre la nacional de los Estados Unidos, pero no las estatales, que es cuando tú vas a cambiar una ley ya existente, ¿cómo la cambias? En los Estados Unidos, en el federal, en el nacional, tú en cualquier ley, tú puedes meter una disposición para cambiar que no tiene nada que ver con el título ni con el tema de la ley que estás eh, armando, metes para modificar otra. Nadie se da cuenta. Es un problema. En Panamá pueden hacer eso, le dicen una vez la ley Mazorca, por ejemplo, pero no ocurre mucho. Lo que sí ocurre es que te cambian una ley solamente publicando la disposición, no la ley entera. Así que las personas no saben lo que están cambiando. Es una disposición que suena muy bien, oh, bonito, cambiaron esto nada más, pero no ves el, la, eh, no lo ves metido adentro del resto de la ley, que es lo que realmente le da sentido. Así que las personas pasa desapercibido que te están haciendo una maldad o están beneficiando a un grupo y desvastajando a la comunidad en su totalidad. Por ejemplo, y hay tantos otros temas, se nos acabó el tiempo, lo sé, pero es un tema que realmente vale la pena pensar, no solamente si son buenos o malos los legisladores, si están siendo activos o no, pero también los incentivos que se han creado debido a la estructura de nuestra Asamblea Nacional. Claro que sí, Miguel, y te agradezco muchísimo por el tiempo para explicarnos en un aspecto tan importante como este. Nosotros tenemos que dejarlo acá por ahora, pero pongámosle pausa como siempre cuando son temas largos y los seguimos abordando en los otros programas. Igual esto queda en YouTube, donde miramos sus comentarios, así que le agradecemos que vaya a YouTube, busque Radio Ancom y los programas de Relax. Ahí está Estructuras para Crear Justicia con el arquitecto Miguel Herros, y queremos leerle también qué opina acerca de estos temas. Miguel, un fuerte abrazo hasta Houston y nos vemos la próxima semana si te parece. Sí, muchas gracias, así será, y gracias a Radio Ancon y a todos los que nos escuchan cada semana.